Y eso está bien, no está mal, siempre y cuando cuidemos la salud mental, siempre y cuando seamos respetuosos, siempre y cuando manejemos la empatía. ¿Ok? Como les dije, la dinámica de la clase de hoy va a ser la siguiente. Vamos a escuchar con atención la clase, terminando la parte teórica, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una rueda de preguntas y respuestas y luego vamos a visualizar un video maravilloso que les traigo el día de hoy, donde hay versiones distintas de personas con TDAH de diversas edades, desde la adolescencia hasta la adultez mayor, ¿ok? Y de allí, adicional a todo esto, luego vamos a hacer otra ronda de reflexión, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, para reforzar y recordar lo más importante, el trastorno por déficit de atención, sabemos y nos queda clarísimo para el examen que es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad, impulsividad, que va a interferir con el funcionamiento o el desarrollo de la persona. Esto inicia en la infancia. Si esto no se da en la infancia y se da en la adolescencia nada más, no podemos hablar de TDAH, ¿ok? Yo quiero desmenuzar, antes de ir a la sintomatología específica, quiero desmenuzar primero qué es falta de atención, qué es hiperactividad, qué es impulsividad. Muchas veces asociamos lo que es el TDAH con agresión, es que ese niño debe tener TDAH porque es agresivo. Y pues no, déjenme decirles que el TDAH por naturaleza no tiene sintomatología agresiva, ¿ok? Entonces, cuidadito como etiquetamos a los chiquillos y los diagnosticamos apresuradamente sin tener certeza ni siquiera de lo que corresponde a un diagnóstico sincero, cierto y avalado científicamente. Yo con eso soy bastante delicada, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es falta de atención? Es una manifestación conductual que se da en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como por ejemplo el desviarnos de las tareas, ¿sí? No seguir indicaciones, sí, no seguir indicaciones es parte de una falta de atención, pero no es porque yo sea desafiante, como pasa, por ejemplo, en el trastorno negativista desafiante. ¿Qué pasa? Que el niño, discúlpenme un momentito, el niño, ¿qué le va a ocurrir? Él desafía a la autoridad, él desafía la norma, él desafía el, la indicación, es hostil, tiene una conducta hostil. En este caso no hablamos de hostilidad, en este caso simplemente es no sigo la indicación porque no registré la información. ¿Recuerdan la función ejecutiva de memoria? ¿Verdad? Entonces, por ahí tiene relación con esto. Un segundito, ahora sí podemos encender la cámara. Discúlpenme, es que acá estamos. Ahora sí estoy al 100% con ustedes. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos que es falta de seguimiento de instrucciones, ¿ok? O terminar trabajos o tareas con errores incluso, ¿sí? Tener dificultades para mantener ese enfoque, ¿ok? Y ser desorganizado. La desorganización es un aspecto típico de la falta de atención, ¿ok? No es que la persona es desordenada porque quiere, porque es flojo, no. La persona ni se acordó, lo dejó, hasta se tropieza con las cosas porque las deja por ahí regadas. Y esto no se puede atribuir al desafío o la falta de comprensión. No sé si recuerdan que en una clase anterior alguien nos hablaba de falta de comprensión y no guarda relación con eso. O sea que los niños con déficit de atención pueden ser inteligentes, por supuesto. Ahora, si el niño tiene TDAH y una comorbilidad con un trastorno de aprendizaje, que también es un trastorno del neurodesarrollo,
Bueno, ya hablamos de que hay otro aspecto afectado a nivel de comprensión, pero no significa que todos los niños con TDAH tienen este trastorno. Pero yo tengo un niño que es TDAH que también agrede. Bueno, de repente hay una comorbilidad o de repente hay un diagnóstico errado también, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien. ¿Qué es hiperactividad? Para mí es importante también que se lleven ese concepto. Se refiere a la actividad motora excesiva, ¿ok? Esas personas que de verdad son agotadoras, las personas con TDAH, ¿no? Es como un niño corriendo cuando no es apropiado correr, o una inquietud excesiva que no está relacionada a los rasgos de ansiedad, ¿ok? Porque es distinto, no hay una inquietud excesiva por preocupación, ¿sí? El golpeteo, la locuacidad. En el caso de los adultos, la hiperactividad se puede manifestar como una inquietud extrema o como el agotamiento hacia los demás con sus múltiples actividades, ¿ok? Dentro del tema de la impulsividad, ¿ok? Ya definimos falta de atención, hiperactividad y vamos a hablar de impulsividad. Hace referencia a aquellas acciones que son apresuradas, no guarda relación con golpes ni con agresión ni nada de eso. Impulsividad igual a reacciones apresuradas. Nos queda claro, ¿verdad? Oído y ojo con eso. Lo voy a repetir de nuevo. Impulsividad es igual a reacciones apresuradas, ¿sí? Por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio mientras yo voy explicando. Ustedes van escribiendo en el chat. Si es posible, quiero ver por lo menos 20 mensajes en el chat donde diga impulsividad igual reacciones apresuradas. Es lo más fácil que nos puede quedar, ¿sí? Muy bien, practíquenlo, chicos, porque nos va a ayudar. Muy bien, se refiere a aquellas acciones apresuradas que ocurren en el momento sin premeditación. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy pensando antes de actuar, yo simplemente voy y tomo la decisión rapidísimo. Ya les voy a dar ejemplos de la vida cotidiana, en el caso de los adultos, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, puede pasar, ¿ok? Muy bien, así me gusta, así me gusta. Y no se trata solamente de que me gusta que me obedezcan, se trata, también me gusta que me obedezcan, no, mentira. Me gusta que lo copien porque es una técnica que yo utilizo. Yo apunto, todo lo apunto cuando son palabras claves y me ayuda a reforzar el conocimiento. Muy bien. Entonces, la impulsividad hace referencia a esas acciones apresuradas que ocurren en un momento sin premeditación que pueden tener el potencial incluso de dañar a un individuo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las funciones ejecutivas donde mencionábamos nosotros que una persona con TDAH, como en el caso del video de Pablito, o podemos hablar de repente de un adolescente que quiere irse de fiesta, ¿verdad? Y no toma previsiones, no hace una premeditación de alguna decisión o acción, porque por supuesto su impulsividad está presente dentro de su esquema estructural. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona simplemente acciona sin antes haber ubicado la gravedad de la situación y pueden ocurrir accidentes. De hecho, se estima que las personas con TDAH suelen tener una alta tasa de accidentes, ¿ok? Entonces, por allí para que tengan una idea, no sé, por ejemplo, una acción apresurada desde la impulsividad puede ser haber cruzado el semáforo sin percatarse del cambio de la luz. ¿Me explico? Por ejemplo, también estar en esa época de la adolescencia, me ofrecen mi primer trabajo y firme y ni siquiera tengo ni idea, y no es por inexperiencia nada más, no tengo ni idea de qué horario voy a llevar, ni dónde queda el trabajo. Entonces, ay, llego contento. Ya conseguí trabajo. ¿Dónde? Ay, no pregunté. ¿Es presencial o es virtual? Porque ahora hay trabajos virtuales, ¿no? Entonces, ay, no me acuerdo. ¿Y cuánto te van a pagar? Ya, eso, entonces, ¿me entienden? O sea, esas cosas pasan realmente. Por ejemplo, dejarse las llaves del carro dentro, dejar la llave dentro de la casa. Ah, entonces todo el que deja la llave dentro de la casa tiene TDAH. No, por supuesto que no, porque si usted tiene
de repente una preocupación grandísima, o sea, no es algo usual, no es algo que viene desde la infancia. O sea, estas cosas, estos síntomas no van a ser lo mismo durante toda la vida. Cuando soy niño, presento cierta sintomatología, cuando soy adulto, de acuerdo a mi ámbito, de acuerdo al desempeño que yo llevo, a mis relaciones interpersonales, se va a ver distinto. Cuando soy adolescente y adulto, bueno, igual, ¿ok? Entonces, por allí que tenemos que ser cuidadosos de no etiquetar inadecuadamente porque tenga alguien un síntoma. Se olvidó de las llaves en el carro, ajá, tienes TDAH. No, no es motivo para decir eso. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Muy bien. Quedamos entonces en que la impulsividad, por ejemplo, acá dice lanzarse a la calle sin mirar. No lo había leído, perdón. Es que ya obviamente estoy en automático y es algo que es muy habitual, ¿me entienden? O sea, ¿por qué yo les dejo este ejemplo acá? Porque es algo muy fácil de entender y es muy habitual, ¿ok? También la impulsividad puede verse reflejada en un deseo de recompensa inmediata. ¿Se acuerdan aquella clasecita que vimos el día miércoles donde hablamos de los factores, hablamos del sistema dopaminérgico? ¿Quién se acuerda? Levanten la mano, solo levanten la mano, no vayan a hablar. Vayan dándole like a los que se acuerdan del sistema dopaminérgico, ¿ok? Muy bien, ¿qué pasa con ello? Que por supuesto, al nosotros tener, digamos, una disfunción en el funcionamiento del sistema dopaminérgico, hay una necesidad de gratificación más rápida y constante. Entonces, sí, efectivamente, esto guarda relación con el tema de la impulsividad, ¿ok? Puede reflejar ese deseo de recompensas inmediatas, esa incapacidad para retrasar, para esperar. No, es que él es muy desesperado, él no espera, no tiene esa habilidad. ¿La puede desarrollar? Por supuesto. ¿La va a desaparecer? No necesariamente. ¿Ok? Los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como la intrusión social. Y aquí se van a matar de la risa. ¿Por qué? Porque muchas veces es el que interrumpe con frecuencia una clase, el que, o sea, no es solamente, vuelvo y repito, no solamente por ese único síntoma la persona tiene TDAH, tiene que haber una cantidad de síntomas. Oído con eso, vuelvo y repito. Pero sí, las personas que tienen TDAH suelen ser intrusivas a nivel social, suelen interrumpir en exceso a los demás, suelen terminar la frase del otro, ¿ok? Tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias que trae eso a largo plazo. Como les dije ya antes, aceptar un trabajo sin tener toda la información, ¿ok? ¿Cuándo comienza el TDAH? Pregunta de examen, mis amores bellos y hermosos y preciosos. Y como yo soy buena y yo quiero que ustedes todos saquen 20 puntos, pero más que la nota, me interesa que ustedes se vayan clarísimos con lo que es el TDAH, sin que transdiversemos ninguna información, ¿ok? El TDAH comienza en la infancia, pero a mi hijo le empezó en la adolescencia. A veces es mejor guardar silencio. No comienza en la adolescencia. Ah, pero yo lo pude haber notado con mayor, lo pude haber observado recién en la adolescencia, es distinto. No, pero después me puse a explorar y sí, mi hijo viene siendo así desde la infancia. Cuando no recuerdo cómo ha sido en la infancia mi hijo y lo noto recién en la adolescencia, hay que descartar primero otro tipo de trastorno. ¿Ok? El requisito para un diagnóstico es varios síntomas presentes antes de los 12 años. Es decir, si no hubo síntomas presentes, varios síntomas presentes, antes de los 12 años, estamos hablando de que no podemos establecer un diagnóstico con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No se especifica una edad de inicio. ¿Se acuerdan que les dije? No hay una edad de inicio como tal, más temprana debido a las dificultades para establecer retrospectivamente el inicio preciso en la niñez. El TDAH se puede diagnosticar en ausencia de síntomas, perdón, me mareé, perdón. El TDAH no se puede diagnosticar en ausencia de síntomas.
antes de los 12 años. Si nunca existieron síntomas antes de los 12 años, no es positivo para un diagnóstico de TDAH. ¿Ok? ¿Nos queda claro eso? Si en el examen nos preguntan, van a responder por el chat porque ahorita estamos prestando atención en la clase. Si en el examen nos preguntan, déjenme elaborar la pregunta rapidito. Nos preguntan, por ejemplo, el inicio de la sintomatología a los 14 años, presentando todos los síntomas para un diagnóstico de TDAH, ¿es posible, sí o no? ¿Es posible diagnosticar cuando empiezan a aparecer los síntomas en la adolescencia? No. Muy bien. Ahí está, todos firmes, seguros, así me gusta. A mí me gusta mucho, no sé si me voy a desvirtuar un poquito, perdónenme, pero así es mi cabecita. Hay una chica colombiana que ella es mentora, me encanta. Margarita Pasos, se las recomiendo que la escuchen. Tiene una energía bárbara. Ya, muy bien. Cuando los síntomas de lo que parece ser TDAH aparecen por primera vez después de los 13 años, lo más probable es que se deba a otro trastorno mental o que represente efectos cognitivos de algún consumo de sustancias. Siempre tenemos que explorar, chicos. Tenemos que confiar en nuestros adolescentes, obviamente. Tenemos que también darle seguimiento a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque la verdad es que siempre hay que estar atentos, ¿sí? La manifestación del trastorno debe estar, ojo, atentos no es ser aprensivos, ¿no? Las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno, el hogar, la escuela o, en el caso del adulto, en el trabajo, ¿ok? No significa, si yo presento los síntomas solo en el colegio y no se dan en casa y no se dan en otros ámbitos sociales, entonces no podemos hablar de este mismo diagnóstico, ¿sí? Debe estar presente en distintos, no de la misma forma quizá, pero sí se va a presentar la impulsividad en el colegio, en la calle, cuando vamos al restaurante, el niño que de repente no espera, no puede esperar el tiempo completo sentado mientras le traen su comida, de repente la mamá está hablando con el mesero, interrumpe constantemente, ¿me explico? Los signos del trastorno, oído al tambor aquí porque esto tiene que ver con el factor psicosocial, los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes por el comportamiento adecuado, es decir, en casa premian el comportamiento adecuado. Cuando se encuentra bajo una supervisión estrecha, constante, o su entorno es novedoso, también tiene que tener un entorno novedoso, hacer varias actividades. 1000 actividades, no necesariamente, pero sí actividades que le resulten novedosas a la persona, no a mí, a la persona que tiene el TDAH, ¿ok? Participar en actividades especialmente interesantes, estimulación externa constante, a través, por ejemplo, a través de pantallas electrónicas, no recomiendo mucho esto, pero también podemos basarnos, ayudarnos allí o estar interactuando en situaciones uno a uno. Por ejemplo, a las personas con TDAH son muy buenas en algunos rubros, ¿verdad? Por ejemplo, en marketing, una maravilla. Si le gusta, una maravilla, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vámonos con la miel, con el propóleo. Estos criterios son del manual de diagnóstico, chicos, DSM-5, ¿ok? Dice el DSM-5, lo que ya ustedes saben, es un patrón persistente de falta de atención y o hiperactividad, eso nunca se les va a olvidar de tanto que se les ha repetido en el curso, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo caracterizado por uno y o dos, que es uno hace referencia a la falta de atención, es decir, al TDAH predominante inatento. Dos hace referencia al TDAH hiperactivo impulsivo, ¿ok? Apunten. Uno, criterio diagnóstico 1,
Inatención. Criterio diagnóstico 2, hiperactivo impulsivo. Muy bien, vamos con el 1, vamos a describir el 1. Falta de atención. Para poder diagnosticar TDAH con el subtipo o predominante inatento, con falta de atención, deben existir 6 o más de los siguientes síntomas y estos debieron haber persistido al menos durante 6 meses consecutivos, consistentes, ¿ok? Que marquen algún tipo de inconsistencia, es decir, que no vaya acorde al nivel de desarrollo de la persona y que impacte negativamente en lo que son las actividades sociales, académicas o en el caso del adulto, ocupacionales. Las características, la sintomatología es la misma para niño, adolescente y adulto. Pero ¿a qué edad debió estar presente? ¿Desde qué edad se debió presentar la sintomatología? Si hablamos de un adolescente o un adulto, escríbanlo por favor en los chats. ¿Antes de qué edad debió estar presente? ¿En qué etapa de la vida se debieron presentar primero esos síntomas, aunque lo descubran en la adolescencia o en la adultez? Oído por acá con esta nota, muy bien. Arnold, acá todo el mundo va a sacar 20, yo no sé, vale, ¿cómo vamos a hacer para corregir tantos exámenes? Bueno, muy bien, los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamiento de oposición, como les dije antes, de desafío, hostilidad o falta de comprensión, ¿sí? En el caso de los adultos y los adolescentes a partir de los 17 años, solamente al lograr obtener 5 ítems, 5 síntomas, ya podemos establecer un diagnóstico. Ojo, vuelvo y repito, si tengo de 17 años para arriba y recién me están diagnosticando, no necesito cumplir 6 criterios. Con 5 criterios está bien, pero estos criterios debieron estar presentes desde mi infancia, ¿ok? No desde ahora. Ahora sí, vamos con los criterios. Oído por allí. 1. A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar, en el trabajo, en el informe o en algún reporte de trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, pasa por alto o pierde detalles, el trabajo se termina entregando de manera inexacta. ¿Ok? 2. A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Tiene dificultad para mantenerse concentrado durante conferencias, conversaciones o lecturas largas. 3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, la mente parece estar en otra parte, incluso en ausencia de una distracción evidente o obvia. ¿Ok? U obvia, perdón. 4. A menudo no sigue las instrucciones y no termina los trabajos escolares, tareas domésticas o los deberes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, comienza las tareas pero pierde rápidamente el enfoque y se distrae con facilidad. ¿Ok? 5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades, dificultad para manejar tareas secuenciales, ¿ok? Dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, que era lo que hablábamos de la desorganización, que era bastante frecuente, ¿sí? Suele tener mala gestión del tiempo, no cumplir con los plazos de entrega de algunas actividades. 6. A menudo evita, le desagrada o es reacio a participar en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo deberes escolares, domésticos. En el caso de adolescentes mayores y adultos, preparar informes, completar formularios, revisar documentos extensos. 7. Doctora, pero si son 6 que necesitamos, no. Hay más porque hay quienes presentan una sintomatología y hay quienes varían en otra. ¿Ok? 7. A menudo se pierden cosas necesarias para las tareas o actividades. ¿Ok? Por ejemplo, material escolar, lápices, libros, herramientas. ¿Se acuerdan de Pablito? Pablito dejó el lápiz y se llevó las historietas. ¿Ven? Muy bien.
Carteras, llaves, papeles, anteojos, teléfonos. Suelen olvidarse de las cosas. 8. A menudo se distrae fácilmente con estímulos extraños. ¿Sí? En el caso de adolescentes mayores y adultos pueden incluirse pensamientos no relacionados. O sea, no necesariamente que haya visto algo, sino que su imaginación pues los lleva a la distracción, a la inatención. Ya me perdí el número, creo que vamos en el 9, ¿verdad? A menudo olvidadizo en las actividades diarias, por ejemplo, hacer tareas, hacer mandados para adolescentes mayores y adultos, devolver llamadas, pagar facturas, me olvidé de las facturas, asistir a citas, saqué la cita con Lady, no llegué a la cita, me agendé la clase de hoy, no llegué. ¿Ven? Ok. Muy bien, tenemos entonces de 9 ítems, de 9 posibles ítems, que si tengo menos de 17 años, con 6 puedo tener un diagnóstico de TDAH de tipo inatento. Si tengo de 17 para arriba, con 5 es suficiente para llegar a establecer un diagnóstico. Pero solamente hago un checklist con esto, no, por supuesto que no, tengo que hacer una historia clínica, tengo que conocer en qué etapas de la vida pasa, tengo que saber hasta lo más mínimo cómo nació esa persona, ¿ok? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su entorno? Si esta situación pasa en varios ambientes, toda una información. Y de paso, hacer algún tipo de descarte con una evaluación psicométrica y de paso remitir a neurólogo. ¿Ok? Yo ahorita tengo un caso, una chica adolescente, no, perdón, adolescente no, adulta ya, adulto joven, les digo adolescente pues la veo chivola, adulto joven, no, esta chiquita tiene un trastorno ansioso depresivo, pero yo no me quedo con eso, ¿no? Porque hay varias cositas y estoy en el buscar si realmente es el diagnóstico correcto. Ella llega a mí con ese diagnóstico. Efectivamente, hay síntomas depresivos, ¿no? Que hemos venido trabajando, hay varios temas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta chica? Tiene muchos síntomas de TDAH, muchísimos síntomas de TDAH. Hemos pasado por se me olvidó, tengo que pedirle el resultado de la resonancia magnética. Ha pasado por una resonancia magnética donde le han dicho todo bien. Bueno, vamos a ver qué tal. Según mi evaluación, mis criterios diagnósticos, da positivo para un TDAH, ¿verdad? Con una comorbilidad ansiosa depresiva. Sin embargo, ¿por qué yo no doy el diagnóstico todavía? Porque dentro de la historia de vida, primero porque no tengo la versión de la mamá desde que ella era chiquita. Segundo, hay traumas, hay múltiples traumas de la infancia. Y ahí yo me freno. Y más si el neurólogo me dijo, no, todo bien por acá. ¿Me entienden? No es fácil, no es fácil dar un diagnóstico. Sigamos con la sintomatología, chicos. Muy bien, vamos con los criterios diagnósticos de tipo 2. Tipo 2, hablábamos que es el TDAH predominante hiperactivo impulsivo. ¿Ok? Ok. Alguien del grupo que haya estado, no sé si estabas desde el inicio, mi vida hermosa, alguien del grupo, por favor, que pueda responder a esto que nos comenta, creo que es Jamie, de que su niño es agresivo. Alguien que nos pueda decir si el TDAH propiamente es o no es agresivo, pero lo escriben por el chat. ¿Y por qué no es agresivo? ¿Qué es impulsividad? Yo no sé si Jamie estuviste desde el inicio de la clase, pero por favor alguien que me apoye dándole esa respuesta, luego la vamos a revisar y las vamos a... Tranquila que yo también te voy a dar respuesta, pero vamos a terminar acá, ¿sí? Mientras tanto, alguien va respondiendo por ahí. Muy bien, chicos. Hiperactividad e impulsividad, al igual que la anterior, deben existir si el niño tiene menos de 17, 6 indicadores. Si tiene de 17 para arriba, 5 indicadores como mínimo, ¿ok? Muy bien. Debe haberse presentado, durante al menos 6 meses, igual
que las características que les dije anteriormente y debe ser inconsistente al nivel de desarrollo actual de la persona. Impactar también de manera negativa en las actividades sociales, académicas o laborales en el caso de ser adulto. ¿Ok? Los síntomas no son únicamente esa manifestación del comportamiento de desafío, bueno, esto lo dicen todas las premisas siempre, pero es importante que ustedes lo tengan en consideración y no se puede, bueno, ya le dije lo de los 5 síntomas antes de los 17 años. Ahora sí, vamos con la sintomatología. Ok. Bien, 1, TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. 1, a menudo juguetea o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en el asiento, como yo estoy aquí. Claro, aparte de que el asiento se gira, pero puede que el asiento no se gire y la persona suele retorcerse en el asiento. ¿Ven? A menudo, 2, a menudo deja el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, deja su lugar en el aula o en otras situaciones que requiere permanecer en el asiento. Usted llega, lleva al niño, lleva al adolescente al restaurante y el muchachito se recorrió todas las mesas habidas y por haber del restaurante. Uy, ¿qué pasó acá? Un ratito. Se me fue de largo. Acá estamos. Muy bien. Ok. Ok, ahorita leo los mensajes. En la oficina o en un lugar de trabajo. 3, a menudo corre o trepa en situaciones en las que no es apropiado. ¿Ok? En adolescentes o adultos puede verse un poco más limitado a solo que sea una persona que se siente inquieta. ¿Ok? Pero en los niños es bastante frecuente e incluso es más riesgoso. A menudo, 4, a menudo es incapaz de jugar o participar en actividades de ocio en silencio. Usted pone un TDAH a jugar ajedrez, uy, no, eso no va a poder con eso. No va a poder, de verdad. Sí pueden, pero es complicado. Es bien difícil, de verdad. Ok. A menudo está en movimiento, actuando como si lo impulsa un motor. No puede estar quieto, se siente incómodo por tiempo prolongado cuando tiene que estar tranquilo, como les dije anteriormente en restaurantes, reuniones, ¿ok? 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, sí. A menudo habla en exceso, ¿ok? 6, a menudo suelta una respuesta antes de que se haya completado una pregunta. Por ejemplo, completa las oraciones de las personas, eso ya se los había dado como ejemplo. No puede esperar el turno en otra conversación, ¿no? Levanta la mano y ya está dando la respuesta, una cosa así. 7, a menudo tiene dificultad para esperar su turno. 8, a menudo interrumpe o se entromete en las conversaciones de los demás. ¿Ok? Se entromete en conversaciones, juegos, actividades, como en el caso del video que vimos de Pablito, que se subía en los juegos, ¿no? Cuando no le correspondía, no podía, pasar por encima de los que estaban en la fila, ¿no? Muy bien. Ok, tenemos entonces acá esta serie de síntomas, 4, 5, 6, 7, 8 síntomas dentro de lo que es el TDAH predominante hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Estos otros indicadores es parte de lo que ya les he venido mencionando. O sea, básicamente son 9 síntomas que tengo en el TDAH inatento y 8 síntomas en el hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Hay síntomas en común o hay ítems en común, no síntomas, perdón, ítems en común que tengo que considerar para poder llegar a un diagnóstico, como por ejemplo la edad de inicio, como por ejemplo que se presente la sintomatología mínimo 6 meses de manera consecutiva y que esto sea inconsistente con el nivel de desarrollo de la persona, ¿ok? Eso aplica para todos, ¿sí? Varios síntomas de falta de atención o de hiperactividad e impulsividad deben presentarse antes de los 12 años.
Varios síntomas de atención o hiperactividad e impulsividad, estar presentes en 2 o más entornos. Existe evidencia clara de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico u ocupacional del individuo, ¿ok? Otro de los ítems a considerar es que la sintomatología no ocurre exclusivamente durante el curso, ojo con esto, de una esquizofrenia o de algún otro trastorno psicótico y no se explica mejor por otro trastorno mental. Ojo, por ejemplo, no guarda relación con un trastorno de ansiedad, no guarda relación con un trastorno disociativo, o sea, ya descarté que no son estos trastornos, ¿ok? No guarda relación con un trastorno de personalidad, no guarda relación con una intoxicación o una abstinencia a las sustancias, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, cuando yo llego a establecer un diagnóstico, cuando a mí me dan un diagnóstico, si yo no soy psicólogo, yo no lo establezco, si yo no soy psiquiatra, si yo no soy neurólogo, yo no establezco el diagnóstico, ¿verdad que no? Pero podemos tener en consideración de que nos tienen que especificar si la presentación del TDAH es combinada, predominante inatenta o predominante hiperactiva impulsiva. ¿Para qué? Para conocer mejor y poder, como expertos, el que va a recibir el caso, hacer un tratamiento adecuado, ¿ok? En la presentación combinada, cuando hablamos de una presentación combinada, hacemos referencia a que existen por lo menos 6 síntomas de la predominancia inatenta, del 1, y de la predominancia hiperactiva impulsiva. Es decir, si tengo menos de 17 años, debo tener 6 síntomas de 1, 6 síntomas de 2, ¿ok? 1 inatento, 2 hiperactivo impulsivo. Si tengo más de 17, debo tener, para tener combinado, 5 síntomas mínimo de 1, 5 síntomas mínimo de 2, ¿ok? En la presentación predominante inatenta se deben cumplir los criterios de A1, como ya les dije. No llega a cumplirse todos los criterios de A2, ¿ok? Pero pueden haber síntomas de A2, sí. ¿Lo hace combinado? No. Tiene que haber el mínimo de ambos para que sea combinado, ¿ok? En el caso del hiperactivo impulsivo es lo mismo que en el caso del inatento. Se presentan mínimo 6 ítems, 6 síntomas del hiperactivo impulsivo y sí se pueden presentar síntomas de inatención, pero si no llega al mínimo de síntomas no se puede atribuir a que es combinado, ¿ok? Tenemos que también ver cuál es la gravedad del TDAH en este caso y tenemos en esta posición 3 niveles, leve, moderado y severo. En el caso leve son pocos síntomas, es decir, por lo menos los mínimos, perdón, si es que hay alguno, están presentes además de los necesarios para hacer el diagnóstico y los síntomas no provocan más deficiencias menores en el funcionamiento. O sea, afecta, pero no es algo que no se puede manejar. En el moderado hay síntomas o un deterioro funcional entre leve y grave, ¿ok? Y en el severo hay muchos síntomas, incluso a veces todos, y están en exceso, ¿ok? Para hacer el diagnóstico o varios síntomas que son particularmente severos. En el severo también puede ser que 3 síntomas son manejables y los otros 3 son severos. Ya se considera severo, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas o comentarios, chicos? Vamos a revisar el chat primero. Denme un segundito. Vayan levantando sus manitos si tienen alguna pregunta o comentario. Ok. Aquí estoy viendo el resumen de lo que nos compartía nuestra amiga Jamie. Ya, Jamie, perfecto. En ese caso tendrían, mi corazón hermoso, que si el niño tiene un diagnóstico de TDAH, debe tener su especialista, que es el que lo evalúa, ¿sí? Tienen que dar los indicadores de qué conductas presenta el niño y hay que explorar
Si hay algo que lo ha llevado, si normalmente presenta esas conductas, desde cuándo presenta conductas agresivas, cómo es el estilo de crianza. O sea, hay varias cosas que hay que evaluar antes de asumir que tenemos que hacer una comorbilidad. Primero tenemos que descartar varias cosas y luego llegamos al a sumarle otro diagnóstico si es necesario. Si es necesario, si no, no. O sea, ni siquiera si es necesario, si está presente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y se puede trabajar con todo, mi vida. Créanme. Elías nos dice, tengo una consulta, profe, consulta, tengo un hermano de 10 años y cada vez que le voy a enseñar algo se pone inquieto o me dice que le duele la barriga. Bueno, habría que ver allí cómo es la enseñanza, cómo es el vínculo que tú tienes con él, si eso le pasa contigo nada más, si eso le pasa con otras personas, ¿ok? Hay que ver eso. Ahí yo exploraría en qué otras situaciones pasan, ¿ok? Muy bien. Chicos, preguntas, comentarios, ¿quedó claro la sintomatología? Por favor, necesito que me confirmen. Si todos están claros, marquen un corazoncito. Si alguien tiene dudas, marque su carita triste, por favor. Jamie, abre tu micrófono, mi vida, porque es importante para mí, para tus compañeros, que todo quede claro. No quiero que se me vayan con aristas en el aire. Con toda la confianza, Jamie, abre tu micro y cuéntanos. A ver, Fabiola nos pregunta. Vas a hacer la prueba y luego me cuentas. ¿Cómo así? ¿Qué vas a hacer la prueba de qué? Qué miedo. ¿Qué vas a probar? A ver, nos dice Fabiola. Ah, ya, 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 ya. Ok. Los tips nerviosos, ya, Jamie, pero ahí no te va a dar indicadores de ahí no te va a dar indicadores de agresividad, mi vida. Si hay agresividad, ojo con esto, a ver, en el caso de los colegas, en el caso de nosotros, tenemos que explora cómo es la crianza, si te apresuran a un resultado, mi vida, mira, ¿sabes qué? Finalmente, no sé si es tu paciente, es mejor que se vaya porque no le diste un resultado apresurado a que se vaya con un mal diagnóstico, ¿ok? Claro, le pega a otros niños, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué vive ese niño? Hay que explorar, o sea, ¿dónde aprendió a pegar? ¿Pega por sí solo? ¿Le pegan a él en casa? Hay que podemos evaluar de repente si hay rasgos psicopáticos, de psicopatía también, ¿no? Hay que ver, ¿no? Hay varias cositas que explorar allí. Sara, levantaste tu manito. Abre tu micro, corazón, te escuchamos. Muy buenas tardes. El TDAH también se puede presentar en los adolescentes con agresividad o mucha depresión. Todo lo que corresponde a agresividad, depresión, es algo, digamos, adicional que se puede presentar, ¿ok? Ahora, ojo, los únicos síntomas válidos para un diagnóstico de TDAH son los que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Que son validados científicamente, ¿ok? Si el niño, el adolescente, presenta signos o síntomas de agresión, de depresión, entonces podemos estar ante una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Cuando existen dos o más trastornos en conjunto, pero yo no puedo ir asumiendo que es un trastorno cuando no hemos explorado la realidad de esa persona, ¿ok? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos y en ese caso, si no soy el psicólogo que atiende al niño, o si soy docente, o si soy familiar, sigo explorando hasta llegar al acompañamiento adecuado, hasta llegar al resultado adecuado, ¿ok? Pero hay que ser muy pacientes. Claro, no pacientes de que vas a tener 20 años, ¿no? Para tener un diagnóstico, pero sí podemos ser pacientes, ¿ok? ¿Qué tan pacientes? Bueno, de acuerdo también a la colaboración de los familiares dándonos la información, eso ayuda mucho.
A ver, Elías, profe, una consulta. ¿Sí quedó claro, Sara, la respuesta? Sí, solamente que este joven ha recibido toda su primaria, el bullying y en secundaria también. ¿Ves? ¿El niño tiene diagnóstico de TDAH? No, 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 nunca fue averiguado. Mm. ¿Y él ahora agrede? Sí, es agresivo y permanentemente está deprimido, con una depresión muy fuerte, ¿no? Imagínate, ha sido acosado. O sea, de ser la víctima ha pasado a ser el victimario. Eso se ve mucho, ¿ok? Entonces, allí, tú eres docente. Sí, pero soy de primaria. Ah, ok, pero este niño que es adolescente, ¿es cercano a ti o es del colegio? Sí, cercano a un familiares. Perfecto, mi vida. Entonces, allí yo te recomiendo que hables con la persona y le digas, y me metes a mí en el problema, y sí métame en el problema, no como hoy que me salieron con que yo di una recomendación que yo nunca haría en mi vida y me dejaron fría. Hay cada cosa. Pero ahí sí dile, Levi me recomendó que es bueno, o sea, sería bueno que él lleve un proceso, un acompañamiento terapéutico, ni siquiera para buscar un diagnóstico, o sea, para acompañarlo a trabajar en esa agresión que él vivió. O sea, imagínense el trauma que nos queda cuando somos agredidos, ¿me entienden? Entonces, allí hay que trabajar autoestima, allí hay que trabajar un montón de cosas. ¿Para qué? Para que él pueda canalizar eso que vivió y pueda comenzar a crear relaciones sanas. Todavía está a tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí te recomiendo eso. A ver, Muchas gracias. encantada, encantada de verdad de compartirles un pedacito de lo que puedo. Una persona con TAC o trastorno de ansiedad generalizada puede tener TDAH. Sí, una persona puede tener una comorbilidad de TDAH y ansiedad, totalmente. Ujú. Incluso puede tener TDAH, un trastorno ansioso depresivo, o sea, sí puede. Sí, claro. Incluso un adolescente también puede tener ambos. Ujú. De pronto ese niño está asustado. Ujú. Claro, es un mecanismo de defensa, por supuesto, imagínate. Totalmente, así es. Yulisa, te escuchamos. Licenciada, buenas noches. Yo tengo mi Buenas niño noches. que tiene 10 años cumplidos. Él fue detectado a los 2 años, casi 3 años con autismo, rasgos de autismo, ¿no? Porque él lleva una vida normal, solo que es muy cerrado en sus ideas, demasiado cerrado. Ujú. Y él llevó terapia hasta casi los 8 años. Iba con terapias, Ok. pero de ahí por crisis económicos lo suspendí, pero tengo una pequeña ahora de 2 años, que hay momentos en que ellos pelean, ya sea por el televisor, sea por el celular o por algún juguete, y a veces yo para evitar la pelea le quito el juguete y para ninguno de los dos, Ujú. o el celular igual, le quito y para ninguno de los dos. Pero él le echa la culpa a ella, ¿no? Que por su culpa de ella, por su culpa de ella, yo quito el equipo o apago el televisor, o sea, le culpa a ella, ¿no? Y Ok. ha llegado al punto de decir que no la quiere desaparecer, que la verdad que no sé cómo manejar eso porque ya yo le he hablado bastante, pero esto Él último tiene es 10 lo que me años y dijo. la niña, ¿cuántos años tiene? Son hermanos, ¿no? Sí, mi niña tiene ya próxima a cumplir 4. Claro. Él fue hijo único 6 años. Sí, Ya, y tiene ideas fijas con respecto como parte de su mismo espectro. sí, es muy cerrado en sus ideas. Por ejemplo, si Ujú. yo le corrijo algo y mi hija se equivoca, él le corrige de la misma forma que yo le he corregido. O sea, es bien cerrado. No debes hacer eso, no, no, para él es no. O sea, es así, demasiado cerrado, ¿no? Ujú.
Muy bien. Sí, existe esa rigidez de pensamiento, es propio del espectro. ¿Tu hijo Ujú. lleva terapia? Por el momento ahorita no está llevando. Yo te recomiendo que comience a llevar terapia. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en la flexibilidad de pensamiento, ¿verdad? Por allí también en la parte de la relación como hermanos, seguramente hay que hacer algunos ajustes dentro de la dinámica familiar. Lo mejor es que lo hagas a través de terapia porque hay que explorar varias cositas, ¿ok? Y Ok. bueno, también hay que ver, pues, ¿no? Cuáles son esas ideas. Obviamente hay que atenderlas, no alarmarnos, ¿sí? Hay que ver qué cosas mira o qué cosas escucha a veces de la tele también. Tuve un caso de un niño, incluso yo lo mandé a psiquiatría para, por si acasito, deme un segundo, quiero ver acá. Ya ahorita vamos a leer, Fabiola. Este, tuve un caso el año pasado. El niño decía, teníamos un autobús donde yo trabajaba, el niño decía, voy a quemar el autobús con gente, decía. Gravísimo, ¿no? Un niño de 5 años tiene autismo. Resulta que explorando la situación, descartamos, no hay rasgos psicopáticos, seguíamos explorando, pero igual eso hay que siempre explorarlo y estar ahí atentos, ¿no? Pues resulta que era de las escroleadas de internet, escuchaba cosas como esas. Y a veces los papás estamos tan ocupados que no nos damos cuenta de eso. Y no quiero decir que son los peores padres del mundo, hasta a mí me pasa. A veces yo he escuchado cosas de mi hija y digo, oye, ya va, espérate, ¿qué está pasando? Y ahí o sea, como que ajustas un poquito el seguimiento de las redes, que de verdad es bien, bien complicado. Entonces, por allí que hay que Pero explorar mi vida y dime. en ese tema él no ve nada de eso, más bien es Ok. bien pegado a la geografía. Ven bastante lo Ándale. que es tema de países, ¿cómo se llama? El tema de la tierra, de cómo se formó, o Ok, sea, todo lo que es eso, pero nada que ver con libros. ok. Pero sí, entonces Bueno, debo regresar a la terapia en todo caso. sí, mi vida, hay que retomar terapia y por allí pedir, ir directamente, o sea, mira, ¿sabes qué? Al terapeuta decirle, bueno, tiene este diagnóstico, llévale de una vez el informe, optimicen tiempo, optimicen tiempo, lleven el informe, te cuento, acá está el informe, te lo dejo por si acaso, la última vez que fue a terapia fue en tal fecha, estos fueron los resultados, no tuvo resultados, sí tuvo resultados. Lleven ustedes ese registro, eso ayuda mucho, ¿ok? Así es, Yusara, la terapia es fundamental. Yo sé que a veces es difícil llevar las terapias, pero chicos, si no hay cash, eh, organicemos algo para que lo consigamos el cash o busquemos el apoyo en ONG, porque sí hay apoyo, sí hay, de verdad que sí las hay, ¿ok? Cada vez hay más. Muy bien, nos dice Fabiola, quiero proyectarles el video y que nos dé tiempo de verlo. Una mujer que tiene por primera vez un parto a edad madura, el bebé nace con TD, no necesariamente. Ujú. No, o sea, no es un determinante. Más bien, sí es un embarazo, sí puede ser un embarazo riesgoso. Ahora, si hay accidente o alguna complicación con el embarazo, más bien cómo es tu estado prenatal, eso sí puede afectar, ¿ok? Pero no le da. Ya, en cuanto lo que sí, normalmente, según estudios científicos, es por ahí corres el riesgo de repente de un síndrome de Down, cosas así, por el tema genético. Pero mi vida, creo que hay estudios que te puedes hacer tú para validar cómo se encuentra tu estado actual para salir embarazada y si corres riesgos o no. Ahorita hay de todo, ¿ok? Ajá, muy bien. Para el diagnóstico, la resonancia magnética no es completamente necesario, eso lo decide el neurólogo, pero si la tenemos, mejor todavía. A mí siempre me gusta tener todas las pruebas en la mano. Me encanta. Ajá, así es, Yusara. Chicos, para los que están en Perú, vuelvo y les reitero que se los mencioné la vez pasada. La municipalidad, de salud, el CIS, por todos lados, chicos, las ONG, también ONG de venezolanos acá en Perú, se los digo con seguridad total. Yo no he asistido a las consultas allí, pero sé que las hay. Sé que usted se agenda y lo atienden. En salud, yo he hecho uso de salud por otros temas, de salud física, pero he visto
atención de neurólogos, que incluso una vez estuve con mi hijita hospitalizada y estuve a punto, lo que pasa es que mi hija estaba dándola de alta y no le saqué el número al neurólogo porque me gustó mucho su intervención y dije, pucha, lo necesito, pero bueno, ya no lo conseguí. ¿Ok? Si en tu caso, Jamie, primero explora cómo es la dinámica familiar, mi vida. Primero eso. Si hay temas de alcoholismo en la familia, si el niño ha sufrido bullying escolar, por ahí explora bien eso. Muy bien, chicos, bellos, hermosos y amorosos. Quiero invitarles a prestar muchísima atención, por favor, no se vayan a salir. Escuchen con atención las historias de estas personas. Son realmente, para mí, impresionantes. Son impresionantes. Yo no me canso de escucharlo. Ya como les he dicho antes, cada selección de cada video es intencional, ¿ok? Deme un segundo. Ok. Acá estamos. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. Ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia... ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú nos sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me acompaña toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos.
¿En el colegio no podías estarte quieto? No, no podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta. Y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente. Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas, así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera. Yo haciendo el pino y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome. Y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes, todo eso lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede tener un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada, lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no?
¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente. Me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya además mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora. Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación.
Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal. De verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, no, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... Los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico. No sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir
de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta, organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que diga lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices: igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja?
Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan. Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema. Aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad. Es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina. Incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta. Siempre doy saltos de un sitio a otro. Pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas de más de 3 horas o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora. Ok, muy bien. ¿Qué tal les pareció el video? Cuéntenme. Miss, Sí, bueno, soy Marixa, buenas noches, Miss. Disculpa por buenas ingresar noches. tarde. No estuve en casa y estuve haciendo otras cosas. La verdad que interesante, interesante cada caso porque es verdad que yo he notado situaciones que ahora se conocen como el TDAH, muchos trastornos en realidad, autismo, Asperger, lo que sea, pero yo siempre he pensado, es lo que sabemos ahora. ¿Y no será que ya más de cuántos, incluso nosotros mismos podemos estarlo padeciendo y no lo sabemos? Porque según los síntomas, de verdad que hasta puedo pensar que yo o mi hijo tenga lo mismo, porque yo no puedo estar quieta. Ok, Soy súper fíjate, hiperactiva. Y no tú sé cómo así, hacer un diagnóstico. ¿a dónde tenemos que ir?
de verdad que es sorprendente. Para mí, a mí me sorprende, de verdad, me sorprende Para mucho. poder Y digo, hacer un diagnóstico, ¿a dónde tenemos que ir? yo sé que al especialista, Ok. directamente. Tenemos que empezar por allí. No sé si recuerdas el tema de la clase anterior. Hemos hablado desde cuándo se incluyó en el manual de diagnóstico. Discúlpenme que voy saliendo porque si no, no llego a un compromiso. Desde cuándo se inició, que fue en 1968, la inclusión del TDAH como trastorno hipercinético. ¿Se acuerdan? Entonces, sí, efectivamente, sí, buenas noches. Efectivamente, hablamos de muchas personas, muchos adultos sin un diagnóstico, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes sospechan, puedan ir con el especialista, pues, ¿no? Que lo peor que puede pasar es que no lo tengan, pero ya ustedes saben cuál es el diagnóstico real, el diagnóstico cierto, ¿ok? Claro, gracias, Miss. A ustedes, chicos, a ustedes. A ver, vamos a revisar un poquito. Disculpe la Sí, pregunta. ¿Cuál sería el especialista ideal? Porque en psicología mayormente no se evalúa este diagnóstico. Disculpe. ok. No sé si recuerdan que antes les he dicho, sí, el psicólogo sí puede evaluar sí puede diagnosticar un TDAH, ¿ya? Lo único que nos tiene que quedar claro es que el diagnóstico del TDAH, del autismo o del neurodesarrollo, cualquier diagnóstico del neurodesarrollo, son diagnósticos multidisciplinarios, es decir, tiene que estar incluido el psicólogo y el neurólogo. En algunos casos también se incluye genetista, en algunos casos se incluye psiquiatría, ¿ok? Recuerden eso. Muy bien, Y vamos a ver. bueno, asumo que es bastante tiempo, ¿no? Para que se pueda dar un diagnóstico. Un mínimo, más o menos, me acuerdo la clase pasada hablábamos creo que de 6 meses, No, algo no, así. 6 meses es el requisito donde debe estar presente la sintomatología, ¿verdad? Ya. Durante ese periodo mínimo que se presente de forma consistente el síntoma. Sin embargo, el diagnóstico va a depender, el tiempo de diagnóstico va a depender, va a ser variable dependiendo de cada caso, mi vida. Hay diagnósticos que se pueden hacer en un mes, otros que pueden tomar incluso hasta un año, ¿ok? Ok, gracias. A ver, esto lo habíamos leído, la terapia es muy importante, sí, mientras más pequeños mejor. Para diagnóstico es necesario la resonancia, ya eso lo habíamos respondido. En Perú hay apoyo en hospitales, sí. Tienes que ir al neurólogo, es mejor remitir, gracias. El TDAH con terapia va mejorando, sí, definitivamente la sintomatología mejora muchísimo. Es bueno entender cómo viven las personas, es totalmente. Para mí era vital que ustedes escucharan esa versión porque no es lo mismo que yo les cuente nada más de un paciente a que escuchen distintas versiones. Hablamos de que en el video hay distintas edades, personas que que han llevado un tratamiento, personas con distintas dinámicas familiares, ¿verdad? Allí lo evidenciamos. Entonces, bueno, chicos, quédense con lo mejor de la clase. La responsabilidad siempre del cuidado de la salud mental es vital. El tener información no significa que seamos expertos en algo, siempre remitir, como dice el dicho, zapatero a su zapato, siempre remitir a quien corresponda y tener la paciencia, no solamente para llegar a un diagnóstico, sino la paciencia y la responsabilidad de lo que es atribuir o etiquetar y llevar a cabo un proceso terapéutico. Les mando un gran abrazo, espero que pasen un excelente fin de semana. Yo voy a regalarme un ratito, les cuento, me invitaron al teatro y si no salía ahorita no llegaba y yo amo el teatro. Entonces, pues hay que regalarnos momentos. Les mando besos, abrazos, les dejo con Arnold, no se vayan porque seguro les tiene información importante. Los espero a todos el lunes, no falten porque vamos a hablar de comorbilidad, ¿ok? Vamos a ver diagnóstico diferencial y comorbilidad con el TDAH, ¿ok?